necesitar. El Señor quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Amén. Le invito a que pueda buscar la palabra del Señor, que está ubicada en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y es una parábola que todos conocemos, pero que tiene una profundidad espiritual súper grande. Mateos capítulo 13, versículo 19 hasta el versículo 23. ¿Ya? Mateo capítulo 13, versículo 19 hasta el versículo 23. Amén. Cuando lo hayamos encontrado, ¿no es cierto? Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Después dice: pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí quiero que me acompañen a leer este último versículo. Dice: más el que fue sembrado en buena tierra. A ver, más fuerte. Más el que fue sembrado en buena tierra. Amén. Al 70 y al 30 por 1. Amén. Que ese versículo pueda quedar grabado en sus corazones. Aquí vamos a explicar en contexto de qué es lo que quiso decir Jesús por medio de esta parábola. Para contextualizar un poco lo que es una parábola, son verdades espirituales que fueron reveladas a los apóstoles, que fueron reveladas a aquellos que tuvieron una comunión y una profundidad con Jesús. Y estas verdades espirituales fueron reveladas a los discípulos. Aquí hay 4 tipos de cristianismos que se presentan dentro de esta parábola del sembrador. Y es súper importante poder tenerla en cuenta en la fe y en el crecimiento que nosotros vamos teniendo en el Señor. El primer tipo de cristiano es el que está en Mateo, versículo 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y a qué se refiere con esto? Que muchos cristianos van a creer la palabra, pero no querrán recibir el mensaje y lo desecharán de entrada. Sino que solamente lo escuchamos, pero lo desechamos de entrada. Desechamos de entrada lo que el Señor ha dicho en nuestras vidas. Es el primer tipo de cristianismo que se presenta en estos tiempos. Después está el segundo tipo de cristianismo, dice: el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra. Aquí nosotros ya escuchamos la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, la recibimos con gozo, la atesoramos, la tenemos en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Después ahí dice un pero. Después dice, pero no tiene raíz en sí. ¿Y a qué me refiero yo con la raíz? La raíz de nuestra vida es Jesús. Y si nosotros no reconocemos nuestra identidad, si no reconocemos de nuestra identidad en nuestros corazones, nuestras raíces no van a estar cimentadas. La raíz es súper importante, conocer nuestra identidad. ¿Y a qué me refiero con nuestra identidad? Simplemente, ¿quién soy yo en Cristo? Si yo preguntara al hermano Julio, para usted, hermano Julio, ¿quién es Cristo? ¿Cuál es su identidad en Cristo? ¿Cuál es esa raíz que el Señor tiene en su vida? ¿Cuál es la identidad que lo identifica? Es Cristo, ¿no es cierto? Efectivamente, esa raíz es la que tiene que estar cimentada en nuestros corazones. Porque efectivamente, como dice en este versículo, dice: el que fue sembrado en pedregales. ¿Y qué son los pedregales? Son los sitios o terrenos cubiertos casi todo de piedras sueltas. Son piedras sueltas que están en la tierra y que
la palabra la reciben con gozo, pero que al momento, ¿no es cierto?, como dice acá el versículo, pero no tienen raíz, no tienen esa identidad en Cristo, sino que es de corta duración. Entonces, eso es lo que pasa cuando no tenemos la identidad, porque si nosotros tenemos la identidad en Cristo, créanme que cuando venga la dificultad, cuando venga la tribulación, cuando venga la alegría, mis raíces van a estar firmes, porque la base, que es Cristo, va a estar ahí, va a estar firme. A pesar de todo, voy a clamar y voy a poder decirle: Señor, ayúdame en esta situación. Señor, yo tengo esta raíz. Señor, por medio de tu palabra, la cual me va enseñando, me fortalece. Y como yo le leía un versículo que está en 2 de Corintios, si me pueden acompañar, capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Todo lo que estamos pasando nosotros en esta vida terrenal son temporales, pero a nosotros las que nos interesan son las eternas. Aquí vamos a tener un montón de tribulaciones, un montón de dificultades. Muchas veces no vamos a descubrir la identidad en Cristo, no vamos a ponerla en práctica, pero efectivamente el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda y nos hace entender de que nuestras raíces, de que nuestra condición depende de Él en cada circunstancia, y que ese dolor, esa dificultad que en algún momento y en cada etapa de nuestras vidas presentamos, nos va a ayudar a nosotros a entender que son temporales, porque nuestro reino es eterno. Nuestro reino es eterno para cada uno de nosotros. Si nosotros aceptamos al Señor como Salvador, reconocemos nuestra identidad, reconocemos de que somos hijos, somos hechura de Cristo, somos hijos de Dios, nuestra vida va a ser transformada, y cualquier tipo de situación que se presente, vamos a mantenernos firmes, vamos a poder animar al otro, vamos a poder restaurar al otro, vamos a poder darles palabras de aliento, y es lo que cada uno de nosotros necesitamos para aquellos que están desvalidos, para aquellos que están alegres, poder repetir y poder identificar lo que es Cristo en nuestra vida, quien nos salvó, nos redimió y nos ha dado un montón de bendiciones. Amén. Después dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. Los espinos son nombres comunes de diversos arbustos o diversos árboles. En Israel se presentaba con mucha frecuencia los arbustos y se presentaban con mucha frecuencia los espinos, ¿no es cierto? Dice: el que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra. Aquí nosotros oímos la palabra, pero ¿cuál es el problema de esta situación? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes, ¿a qué me refiero con afán? ¿A qué me refiero cuando yo hablo cuando en la palabra se habla específicamente de lo que quiere indicar el afán de este siglo y el engaño de las riquezas? De que esas cosas están siendo mayores a lo que es el propósito de Dios en tu vida. Si nosotros entendemos lo que es la identidad, si nosotros estudiamos la palabra, si nosotros cimentamos nuestras raíces, independientemente de lo que venga, no vamos a permitir que las riquezas de este mundo, que Satanás, que viene a robar, a matar, a destruir, nos roben esas bendiciones, porque está la palabra, pero no permitamos que nosotros mismos muchas veces, Satanás, roben esas bendiciones porque el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. Ya el hecho de poder ser salvo ya es algo maravilloso. Pero hay cosas aún mayores que nosotros vamos a poder disfrutar. Hay cosas mayores de las cuales Dios nos sorprende cada día. Hay cosas mayores como poder tener vida. Hay cosas mayores como poder tener salud, poder tener trabajo, poder estar estudiando. Hay cosas mayores de las cuales Dios nos ha dado y de las cuales Dios nos quiere sorprender. Pero para eso tenemos que no solamente oír, sino también ser hacedores de la palabra de Dios. Y créanme que su vida no va a ser la misma. Van a ser transformados, su semblante, su personalidad, su temperamento va a ser conforme al corazón de Cristo. Y pese a todo, mantenerse firme.
Porque acá dice efectivamente, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. No permitamos que el engaño de las riquezas quiten la bendición que el Señor tenga para nosotros. Yo me voy a alegrar tanto en la dificultad, yo me voy a alegrar tanto en la alegría, yo me voy a alegrar tanto en las situaciones que a mí me hacen crecer. El proceso, las situaciones críticas, a nosotros como cristianos permiten poder desarrollarnos, poder perfeccionarnos, poder parecernos cada día a la estatura de Cristo, porque eso es lo que quiere el Señor, trabajar nuestras vidas, trabajar nuestro carácter, trabajar nuestros temperamentos. Y cuando vemos que nuestro temperamento, nuestra personalidad va siendo transformada y sacudida por Cristo, vamos viendo los frutos, se van viendo los frutos, vemos los frutos. Vemos realmente los frutos cuando conversamos con un compañero de trabajo, cuando nos dirigimos hacia una persona, cuando vamos a predicar en cualquier lado donde el Señor nos lleve. Vemos el fruto. El fruto no es solamente algo que se pueda tocar, sino que es una acción. Y a lo mejor no necesitamos una teología tan espectacular, sino solamente decirle: Señor te ama y el Señor tiene propósitos grandes. El Señor te libró del infierno y te dio vida eterna y te dio una esperanza de gloria. Y eso es la verdad, porque el Señor nosotros nos rescató de la condenación para darnos vida eterna y todo, y que todos nos podamos gozar en la presencia del Señor. Y que esa bendición que yo tengo en mi vida, esa bendición que cada uno de nosotros tenemos, podamos esparcirla y compartirla con los demás. Podamos compartirla, podamos estar preocupados de las necesidades de los hermanos. Y no hablo solamente desde una necesidad financiera, sino hablo desde una necesidad colectiva, espiritual, que yo pueda ver que un hermano pueda crecer, que pueda avanzar, que yo me alegre, realmente que yo me alegre que un hermano pueda ser transformado por Cristo, que un hermano pueda estar avanzando en cualquier área. Si hay otro hermano que va a estar dirigiendo en la adoración, o si hay otro hermano que va a estar dirigiendo en los medios de comunicación, si hay otro hermano que va a estar dirigiendo en las prédicas, que va a estar dirigiendo en el evangelio, va a estar dirigiendo en la prédica en las calles, en los hospitales, yo me voy a alegrar con ese hermano, porque está haciendo primero la voluntad de Dios y en segundo lugar está creciendo. Si yo veo que alguien crece, vamos. Y tratemos de imitar eso maravilloso que Dios ha puesto en el hermano, y eso maravilloso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque nuestra identidad es algo maravilloso, es algo que es indescriptible, es algo que está fuera de nuestra imaginación, es nuestra identidad. Él pagó un precio por nosotros y nosotros somos llamados hijos. Hay una prédica que había dicho nuestra pastora Macarena, que somos hijos de Dios. Y eso tiene una connotación y tiene una relevancia importante. Somos hijos, somos coherederos de Él, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, nosotros podemos pedirle a nuestro Padre, podemos clamar, podemos decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, mira, sabes que tengo esta dificultad. Sabes, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a estudiar la palabra, ayúdame en los proyectos que yo estoy desarrollando, ayúdame en los estudios que yo estoy haciendo, ayúdame en relacionarme con mis compañeros de trabajo, ayúdame a poder ser mejor en mi trabajo. Y en el trabajo hay algo importante en nuestro trabajo secular, que en nuestro trabajo secular también nosotros servimos. ¿Ustedes sabían que nosotros en el trabajo secular servimos al Señor también? Con nuestra integridad, con nuestra responsabilidad, con nuestro buen trabajo. Nosotros honramos al Señor con eso, y esos frutos se ven a alguien distinto, alguien que marca la diferencia, alguien que tiene un sello que es totalmente distinto, que uno pueda ver una transformación real en la vida de esa persona, ¿no es cierto? Amén. Después dice el versículo 23, en Mateo 13, dice: más el que fue sembrado en buena tierra. Aquí habla del sembrado en la buena tierra, aquí ya está sembrado en la buena tierra que da fruto. Dice: es el que oye y entiende la palabra. Aquí oyo y no solamente oigo, sino que entiendo. Ya aquí entramos en otra condición: oír y entender. Y acá quiero hacer una referencia súper importante. Así como hay terrenos que no producen fruto, salvación, hay tipos de buena tierra que dan frutos. No todos los creyentes son igualmente fructíferos, pero todos dan fruto. Si usted ve que un hermano no está dando fruto en el tiempo que corresponde,
o en el tiempo que el hermano está generando el fruto, va a dar en otro tiempo. El fruto es progresivo. El fruto que nosotros, cada uno de los hijos de Dios que vamos adquiriendo conocimiento en Él, es progresivo. No, el fruto mío que Dios da en mi vida no puede ser el fruto de nuestra pastora Macarena, porque a lo mejor el fruto va a ser en un año más, en 6 meses más, en 2 años más. No lo sabemos. Solamente eso lo vamos a determinar en la medida que nosotros vamos siendo transformados por el Señor. Todos los frutos que nosotros damos como hijos de Dios son totalmente distintos en tiempo y en forma. Eso es súper importante tenerlo en claro, que los frutos son diferentes en tiempo y en forma para cada uno de los creyentes. El fruto que Dios ha puesto en mi vida por gracia y misericordia no va a ser en el mismo tiempo que el fruto que puede dar el hermano Rafael. Entonces es ahí donde también en la teología se le conoce como santificación progresiva, que progresivamente nos vamos siendo transformados por el Señor, vamos adquiriendo conocimiento, vamos aprendiendo a conocer su voluntad, vamos aprendiendo a conocer lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces es súper importante ese aspecto. Y en ese punto, en particular, muchos oirán el mensaje, lo aceptarán y siendo procesados en el periodo de la siembra, a su tiempo darán cosechas grandes y buenas. Esto es fruto del servicio dentro del reino. Y dice, darán cosechas grandes y buenas. O sea, no es simplemente una cosecha, sino que es una cosecha grande y buena. Es una cosecha grande y buena. La cosecha que por muchos años, muchos cristianos han estado sirviendo al Señor, quizás la están viendo ahora. Y yo lo puedo decir públicamente, la cosecha que nuestros pastores han estado haciendo por años, la vieron hace una semana atrás. ¿O no? Sufrimientos, persecuciones, falta de respeto, burla. Pero aquí están con un tremendo fruto. Amén. Están acá con un tremendo fruto. Y ese es el fruto, y es grande. Es grande. Y también la iglesia se hace parte de ese fruto. Nos alegramos todos con ese fruto. Nos alegramos todos. Nos alegramos por ese fruto. Y así también nos alegramos por cada fruto que dé cualquier hermano. Nos alegramos. Ahora se abrió una nueva área de medios. Un fruto que se está cimentando. Un fruto que está empezando a brotar. Y muchas otras áreas que se van a abrir. Evangelismo. Puede ser una potencial área que se puede abrir. Muchas otras áreas que van a ir y que van a empezar a ir dando frutos. Van a ir empezando a dar frutos. Pero para que puedan dar frutos, tenemos que conocer nuestra identidad. Tenemos que conocer nuestras raíces, nuestra identidad. Y no es un tema de egocentrismo, sino que decir, mire, yo soy un hijo de Dios. Dios me ha dado autoridad. Dios me ha dado las herramientas espirituales para poder enfrentar las dificultades, y yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto, sigo adelante, sigo perseverando, pese a las dificultades, pese a los problemas, yo sigo perseverando, yo sigo avanzando, y yo comparto la palabra del Señor a aquellos que no conocen. El día de ayer me sumé a una nueva área que ahí Julio me iba a dar el dato de evangelismo creativo. Para mí personalmente es un desafío grande. Es un desafío porque yo no estoy acostumbrado a hacer evangelismo afuera, hermano, para serles súper honesto. Para mí es un desafío. Y también es algo lindo. Es algo también donde voy a poder adquirir conocimiento y voy a poder enriquecerme. Y donde también voy a poder transmitir lo que yo también he aprendido. Y hay muchas otras áreas también que se empiezan a abrir. Hay un montón de tareas que hay acá en la iglesia. Una necesidad súper grande. Pero cuando disponemos nuestras tareas en las manos del Señor, Él tiene el control. Nos va procesando, nos va enseñando. Esa semilla de a poquito va a ir dando fruto. Esa semilla con una agua que sea sólida, va a ir dando frutos. Y él, en lo que nosotros tiene que permanecer ese fruto maravilloso. Quizás no lo estás viendo en este tiempo, quizás estás permitiendo que Satanás robe esa semilla que fue plantada y que el enemigo ha querido robarla. No permitamos que nuestros errores y que Satanás roben lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El Señor nos escogió, nos predestinó y nos hizo sus hijos. Nos hizo sus hijos para poder proseguir, para poder avanzar, para poder crecer espiritualmente, para poder
ver cómo un hermano pueda crecer y poder apoyarlo, poder alentarlo, para poder compartir el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Pero no solamente el hecho de compartirlo, como decir, te voy a invitar a un lugar, sino de poder conversarlo, poder tener una conversación con esa persona y poder oír qué es lo que está necesitando esa persona, qué es lo que está necesitando, qué es lo que realmente está necesitando, cuál es su necesidad, cuál es la situación que está viendo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros. Les quiero leer un versículo en Mateo 28, muy rápido. Mateo 28, del capítulo 16 hasta el versículo 20. Es un versículo que es muy conocido por nosotros, pero que requiere una responsabilidad gigantesca. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, y al momento donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os es mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos dice a nosotros de que Él está con nosotros, que podamos hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos es complicado. Es complicado, pero cuando tenemos al Señor de nuestra parte, cuando tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, las cosas se empiezan a tornar de una manera diferente. Ir y hacer discípulos, no solamente a una cierta cantidad de personas o a las personas que yo conozco en mi barrio, en mi vecindad, sino en cualquier lado donde yo vaya. Ir y hacer discípulos, compartir el Evangelio, compartirlo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tiramos la semilla, oramos, y el que la multiplica es el Señor. El que la multiplica es el Señor. Nosotros tiramos, pero tenemos que tirarla bien esa semilla, porque que sea con una buena defensa de nuestra fe. Que nosotros podamos decir: Cristo es nuestro Salvador, Cristo pagó un precio por nuestras vidas, Cristo me ha salvado de la muerte, me ha salvado de la persecución, me ha salvado de un accidente, el Señor me ha librado de muchas cosas. Me acuerdo que el pastor Erasmo contaba una anécdota ya de unos curaditos que sí, había contado, pero yo igual como que le daba sentido a esa anécdota, porque efectivamente con un lenguaje simple, con un lenguaje común y corriente, llegaron a ellos, llegaron a esos curaditos que estaban ahí y pudieron compartir, y pudieron tirar la semilla. El pastor tiró la semilla, con gestos, con actitudes, con preocupaciones, con acciones. Por eso la conferencia de la semana pasada fue Iglesia en Movimiento, y eso significa ser en movimiento, moverse, tirar la semilla, poder prepararse. Y para poder moverse tenemos que estarnos preparando constantemente ante distintos tipos de personas, porque nos va a tocar un montón de personas, gente que nos va a vituperiar, gente que nos va a escupir, gente que nos va a rechazar. Jesús pasó todo eso. Si Jesús fue vituperiado, fue escupido, fue menospreciado, fue traicionado por uno de sus discípulos, como Judas, como más bien todos conocemos. Jesús fue vituperiado, pero igual tiró la semilla, igual compartió el Evangelio. Hay gente que va a rechazar, va a haber un grupo que va a rechazar el Evangelio, eso está clarísimo y está demostrado en toda la parte de la Biblia, pero van a haber otros que van a creer, otros que van a ser transformados. Quizás a lo mejor va a haber un drogadicto, alguien que menospreciaban, y después el Señor va a traerlo acá y va a transformar su vida. Y ese drogadicto que a lo mejor estuvo en las drogas por mucho tiempo, va a venir acá, va a estar predicando o haciendo otra cosa. Ahí hay un fruto verdadero. Y así se va generando una transformación en cada área de nuestras vidas y en lo que nosotros sembramos. Como bien dice aquí la palabra, y es muy específica, ¿no es cierto? Volviendo al capítulo 13, ¿no es cierto? Dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce al 100, al 70 y al 30 por uno. El que da frutos. A ver si alguien me puede acompañar a leer el libro de Juan 15. El libro de Juan, capítulo 15. Y aquí vamos a hablar un poquito de los frutos. Juan 15. Aquí está.
aquí dice algo súper importante, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Después dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Entonces no es solamente que voy a dar fruto, sino que voy a permanecer. Permanecer. Y ese es el trabajo que tenemos todos nosotros. Permanecer en esos frutos. Porque acá dice, el que en mí no permanece será echado fuera del pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice después el versículo 7, si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la condición anterior? ¿Qué es lo que dice? Permanecer, ¿no es cierto? Si permanecemos, si nuestros frutos permanecen en nuestras vidas, podemos pedir todo lo que queramos. Si tenemos un Padre que nos sustenta, o un Padre que incluso, como dice Mateo, que alimenta a las aves, que se preocupa de la necesidad de las aves, como mucho más con nosotros. Entonces, el que permanece en mí, ¿no es cierto? Dice después, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanecer en mi amor. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Poder permanecer en el amor de Cristo, poder permanecer en cada situación que nosotros vivamos. Que esa semilla no permitamos que Satanás y nosotros mismos roben esas semillas. No permitamos. Y esta palabra del sembrador da a entender eso. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿A dónde queremos apuntar? Si tú has visto que tu semilla ha sido robada, si tú has visto que tu semilla ha sido desechada, pídele al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle al Señor que nos pueda restaurar, que nos pueda decir, Señor, perdóname por no tener clara mi identidad en ti, por no tener clara a quién puedo confiar, en quién puedo confiar. Es específico y súper maravilloso en nuestras vidas poder permanecer en el Señor, permanecer, y ese fruto va a dar fruto en su momento adecuado, va a dar fruto y va a ser tan grande el fruto que todos vamos a poder disfrutar de ese fruto, vamos a poder disfrutar, vamos a poder gozarnos, vamos a poder recibir y poder decirle, Señor, gracias porque ese fruto está empezando a brotar, porque ese fruto está empezando a crecer, porque ese fruto, esa bendición que tú me has dado, pese a los afanes del mundo, pese a las riquezas, yo lo permanezco y lo pongo en práctica y sigo.